Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos al Salón de Actos de Diego Salinas. Es un placer ver la sala tan llena y tan ocupada para ver este acto que está aquí presente para desde la red de biblioteca del término municipal. Agradecer a ustedes una vez más por venir y a ellos por querer presentar este maravilloso libro en estas instalaciones, que desde luego es un orgullo para la biblioteca tenerlos aquí. Sin más, le voy a dejar la palabra a ellos, ya que han traído un magnífico presentador como es Francisco Muñoz. Y nada, me gustaría animaros a leer el libro de José Reyes Fernández y Juan Gómez Macías, La mirada del espejo, que por supuesto hay altas expectativas y más las que nos van a crear hoy. Me van a permitir leer unas palabras de un libro que se llama Pequeña historia del libro, una obra de José Martínez de Sousa, que es una autoridad internacional en el ámbito hispanohablante sobre cuestiones de comunicación, edición y lenguaje. Es algo muy breve. El primer problema de la humanidad con la información fue la forma de transmitirla, después el de conservarla. Para transmitirla empleó primero la memoria, para lo cual se adiestraba a cierto tipo de personas, no valían todas, que recibían un delicado encargo, que era el de memorizar lo que después iban a contar. Así se transmitieron de generación en generación cuentos, leyendas, mitologías, sagas y otras formas narrativas. Pero la memoria es frágil, incluso la de un grupo especialmente preparado, y la transmisión de persona a persona altera el mensaje en función del número de estas personas y de la distancia geográfica y temporal. Debido precisamente a la levedad de la palabra hablada, carecemos hoy de elementos que nos permitan conocer nuestros lejanos antecedentes y el desarrollo completo de la humanidad desde sus comienzos hasta los momentos actuales. Parece obvio que la transmisión oral, esto ya es de cosecha propia, al menos de un par de personas, conllevaba un riesgo evidente, que el mensaje pudiese ser tergiversado u olvidado. Por ello, la transmisión oral precisaba de un sistema más seguro y durable que posibilitara que los mensajes quedaran fijados mediante un conjunto de trazos o figuras que pudiesen ser interpretados de manera general. Es decir, la transmisión oral necesitaba la escritura. No es ningún disparate suponer que muchas de las historias, acontecimientos, tradiciones, relatos, crónicas, memorias, semblanzas, leyendas o hazañas que han llegado hasta nosotros y que en ocasiones son la única forma de intuir cómo pudo ser la vida en época remota, se sustentan en ese medio de transmisión, en la transmisión oral, que, como digo, es susceptible de transmitir información errónea, lo que la convierte en poco fiable. Hay ejemplos, pero no vamos a entrar en ello porque esto se podría prolongar durante días. Con el tiempo, el ser humano fue desarrollando la inteligencia, lo que le permitió acceder a formas más duraderas de transmitir sus mensajes. Una buena muestra son los documentos pétreos que están repartidos por medio mundo. ¿Cuántas veces nos habremos preguntado acerca del significado, por ejemplo, del dolmen de Antequera o de los moais de la cultura pascuense o de los menires del simpático Obélix, el amigo de Astérix, o del círculo de bloques de Stonehenge, o incluso de las pinturas de la cueva de Altamira o de la de Lescaut en Francia? Todos estos conjuntos, todos, sin excepción, cuentan historias que han llegado hasta nosotros mediante muy diversas interpretaciones, la mayoría sustentadas en científicos criterios historiográficos. Pero, ¿son esas interpretaciones las verdaderas o fueron tergiversadas con el tiempo? ¿Por olvido o por intención? Eso no lo vamos a saber nunca. Esas historias que inspiraron a los constructores de tales monumentos o a los artistas de las pinturas, ¿son realmente esas interpretaciones las verdaderas? Posiblemente sí, eso no lo podemos negar, pero no tenemos una forma de saberlo, al menos con certeza. En definitiva, la humanidad necesitaba un sistema seguro para entenderse y fue evolucionando hasta que lo consiguió. Ese proceso evolutivo desembocó en la invención del alfabeto y el desarrollo de la escritura. Ya tenemos la escritura y el alfabeto. Tenemos dos elementos esenciales para lo que vamos a ver aquí después. Y así fue como se llegó a crear algo conocido por todos, algo que se llama libro.
Eso creo que todos sabemos lo que es. Tenemos la escritura, tenemos el alfabeto, tenemos la tradición, tenemos los documentos escritos, todo eso se plasma en los libros. Se llama libro, repito, y hace unos 3000 años se convirtió en el espejo de las vivencias, el saber y la creación literaria de la humanidad, un soporte fiable y persistente que arrinconó y prescindió del arcaico sistema de transmisión oral y fue evolucionando hasta llegar al libro tal cual lo conocemos, que después lo vais a ver y de eso se va a encargar Juan y Pepe. En aquellos tiempos del conocimiento ya de la escritura aparecen unas figuras muy singulares, que son los bibliopoles. Los bibliopoles, que en el castellano de ahora son bibliopolas, podían ser los libreros de antes, ¿a qué se dedicaban? A escribir pues, relatos que conocían de obras de determinados autores, hazañas, leyendas y demás, las escribían sobre pergamino, sobre papiro u otro sistema y las vendían. Esos fueron en realidad los primeros libreros con que nos encontramos en la historia. En castellano, repito, son los bibliopolas, así lo llaman. Y para eso estamos aquí, para hablar de libro, pero no vamos a hablar de cualquier libro, vamos a hablar de un libro que se llama La mirada del espejo. Ya de por sí el título es bastante insinuante. Un libro es una dualidad, esto es, la existencia de dos caracteres distintos en un mismo estado de cosas. Dos formas que concuerdan entre sí, dos esencias diversas que he denominado, en un ataque de vanidad, he denominado dualidad simbiótica, inspirándome en un término, en la simbiosis de la biología. En la medida en que los dos componentes, que ahora veremos que son, sacan provecho de la vida del uno y del otro. Ambos se benefician de esa unión, de esa simbiosis. Esos dos caracteres a los que me refiero, que son de los que participan los elementos simbióticos, son el continente y el contenido. El primero, el continente, podríamos considerarlo como la elaboración formal y física de los temas o ideas tratados, es decir, el libro físico, para entenderlo. Al segundo, el contenido, le corresponde ser la materia que se contiene dentro del primero. Es decir, la simbiosis está clarísima, la dualidad simbiótica está clarísima. El diccionario de la lengua española registra 7 entradas para la definición de libro. Distingue 46 tipos de libros distintos, desde lo que llaman el libro grande hasta el libro verde. Y añade, y esto es curioso, 10 locuciones que contienen la palabra libro. Evidentemente habrá más, pero esto es lo que recoge el diccionario académico. Hablemos de La mirada del espejo, una obra de José Reyes Fernando, aquí a mi izquierda, y Juan Gómez Macía, también a la izquierda, pero un poquito más lejos, en edición de Pedro Tabernero. Hemos dicho que el libro es una dualidad de continente y contenido. Empecemos pues por el continente, que es lo primero que se nos presenta, el libro físico. Tiene un formato de 22 por 35, un lomo de 2 centímetros, con una cosa que a mí me ha encantado, que es el entelado en negro. Eso es muy difícil de hacer bien. Está encuadernado en cartoné de 3 milímetros, que es no una barbaridad, eso es una cosa increíble. En cuatricomía y reservas en las guardas, ¿no tenéis el libro por ahí, Juan? Reservas en las guardas de cubierta y de contra con 48 reproducciones, simplemente que lo abras. Ahora la... Ah, vale. Ay, no se cae. Esto está en las guardas de cubierta y en las guardas de contra. Que eso ha sido un acierto por parte del editor. Tiene 106 páginas de 21 por 43,5 y la contra y la cubierta, la cubierta y la contra en este caso, tienen sendas ilustraciones a 4 colores y una cosa muy importante que es muy difícil de hacer bien, que es lo que se llama una reserva de ultravioleta. Si observáis el libro, veréis que esto es como un plástico que incluso tiene relieve sobre el resto que es mate. Esto es lo que se llama reserva de ultravioleta, que es un barniz especial que hay que saber darlo, generalmente se da en la cubierta y en la contra,
que le da una belleza muy particular a los libros. Este está muy bien hecho y sé un poquito de lo de la reserva de ultravioleta, porque he visto cada cosa por ahí que daban ganas de llorar. La capa de barniz, como digo, que se aplica normalmente en el arte final, es decir, cuando ya el libro está acabado y se va a imprimir. Visto lo anterior, no es vano considerar que se trata de una edición para bibliófilos, para quienes gustan de disfrutar de libros especiales, no solo por lo que encierran sus páginas, sino también por el modo en que estas páginas son arropadas por las características bibliográficas del ejemplar. Eso es el continente. Hemos dado un repaso al continente y vamos ahora al contenido. Aquí nos encontramos con dos elementos de expresión, esto es importante, y naturaleza distinta. Dos elementos, dos bibliosimbiontes, como me he dado en llamar. ¿Por qué son dos? Porque comparten lo de uno, lo comparte el otro, y lo del otro lo comparte el uno. Y ahora lo vamos a ver. Dos elementos de expresión y naturaleza distinta, pero que participan de un mismo principio, dar forma y existencia a lo que se quiere contar en las páginas del continente. Uno de ellos refiere una historia, sirviéndose de la magia de la palabra para darle vida. El otro manifiesta y arropa con hermosa viveza cromática y conceptual las pasiones del ánimo que despierta la narración. En el contenido no podemos dejar de lado el lujo de los prólogos que preceden a lo anterior, cuyos autores, Juan José Téllez y Alberto Torés, vierten con singular maestría, no en vano son dos reconocidos escritores de un recorrido, de una trayectoria muy larga, vierten sus impresiones sobre los hacedores de la historia contada y pintada, repito, historia contada y pintada, que habita en las páginas de esta obra. Tanto Juan José Téllez como Alberto Torés, cada uno con su personal estilo, nos regalan una enriquecedora perspectiva de José Reyes y de Juan, nacida del anchuroso conocimiento que ambos tienen de la obra de uno y otro. José Reyes Fernández, y esto que voy a decir no es una palabrota, no es un exabrupto, es un polímata del lenguaje y la narrativa. Podéis mirarlo en el diccionario. Cuando él lo vea, significa, seguro que me va a invitar a un café. Sus escritos, sus múltiples historias se extienden desde el microrrelato a la obra extensa, y tanto en una como en otra modalidad de narración se manifiesta su destreza no solo para captar el interés del lector, sino para hacerlo partícipe, casi cómplice de lo que lee, de lo que el magisterio literario de Pepe pone a su disposición. No hay en él gravedad afectada ni presunción en sus escritos. Persona instruida, fue a la escuela. Él tiene un libro que se llama Tratado contra los libros, que para mí define toda la obra. Llega un señor a una librería y le dice al librero: si me enseña a leer, le compro un libro. Y le dice el librero: ¿para qué quieres aprender a leer? Y le contesta: para comprarle un libro. Digo que es un polímata del lenguaje, sus historias, que van desde la obra extensa al microrrelato, y tanto en una como en otra modalidad de narración se manifiesta su destreza, no solo para captar el interés del lector, sino para hacerlo partícipe de lo que ha escrito, de su imaginario literario. No hay en él gravedad afectada, es persona instruida y versada en el arte narratorio, y parece conocer muy bien las sendas que más interés despiertan en los lectores. Además de llevarlos por el intrincado y fabuloso mundo de la creación literaria, la obra de José Reyes son custodias de veneros de conocimientos que enriquecen a quienes se adentran en sus páginas. Cualquiera de ellas es un semillero de aprendizaje sobre materias muy diversas que proporciona la inestimable oportunidad de enriquecer nuestro vocabulario. Las primeras historias comenzaron a manar de la imaginación de un niño allá por los arenales de Guadarranque, su aldea natal, junto al río del mismo nombre, y siempre con un libro por compañía. Poco a poco, aquellos primerizos destellos fueron tomando forma de manera apenas advertida, de modo tal que en cada recodo de su intelecto se fue encendiendo como afectos del ánimo, con inconcuso propósito, con armónica cadencia, la riqueza del lenguaje que con el tiempo lo convirtieron en lo que ahora es, un pastor de palabras, a las que mima, a las que protege,
para hacerlas decir y significar lo que él quiere que digan y signifiquen. La mirada del espejo es un ejemplo de cuanto digo, una obra en la que el pasado y el presente están unidos de modo indisoluble. El autor no tiene necesidad de diferenciar uno del otro y para ello recurre a una técnica consistente en narrar el pasado en tercera persona y el presente en primera para dar validez a la línea espacio-temporal que concatena toda la narración. Es una técnica difícil que José Reyes domina, que en este relato nos hace partícipe de ellas, sin que nos demos cuenta, porque el salto temporal está implícito en el desarrollo de la trama. Pero el autor no está solo en esta aventura, ni muchísimo menos. Junto a la palabra escrita de José Reyes, vibra la increíble manifestación cromática de Juan Gómez Macías, mi hermano Juan, cuya obra, de todos conocida, inunda las páginas de este libro como una manifestación de color y forma que insuflan vida a lo escrito y moldean lo imaginario con unos recursos que son a un tiempo plásticos, lingüísticos y llenos de una especial sonoridad que se ofrece al lector como ondas de resplandor que iluminan el entorno en el que se desarrolla la historia. Las 60 ilustraciones que enriquecen la obra, algunas a doble página, han sido concebidas por el artista para arropar y conformar un entorno que despierte la misma pasión, el mismo disfrute y el mismo interés que las palabras del escritor. Todo en sus ilustraciones, la coloración, la tonalidad, las gamas cromáticas, la disposición de la figura, los matices acerca del entorno, todo eso está pensado y creado por Juan con el calado, el sentido artístico, la maestría y la trascendencia conceptual de quien sabe que ha sido elegido para explicar mediante el color y la figura lo mismo que cubren las palabras de José Reyes. Una tarea difícil, magistralmente resuelta. En este libro hay un indubitable paralelismo entre dos planos de diferente expresión, el de la palabra y el de la forma y el color, que se dan la mano para crear una verdadera obra de arte. La mirada del espejo es un libro que no dejará indiferente a quien lo lea. José Reyes Fernández y Juan Gómez Macías son los culpables, yo no he tenido nada que ver. Bueno, y el editor. Gracias. Después de estas palabras tan sesudas y eruditas de Paco, a mí me da vergüenza hablar. Porque Paco, además, da la impresión de que hasta se ha leído el libro. Queridos amigos y amigas, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por vuestra asistencia, por acogernos con vuestro cariño y arroparnos en este acto, al Ayuntamiento de San Roque, a su concejala de biblioteca, Rocío Fernández, a Santi, su encargado, por haber organizado tan generosamente este acto para nosotros. Creo que fue en abril de 2002, recibí una llamada de un señor al que yo no conocía personalmente, ni había hablado nunca con él, pero sí conocía sus ediciones. Y eran unas ediciones muy preciosistas, muy cuidadas, muy espléndidas, ¿no? Me llamó y me dijo: soy Pedro Tabernero, el editor, y te llamo porque en una semana me han hablado muy bien de ti por dos vías distintas. Y yo le dije: hombre, pues la verdad no creo, porque yo no he dado motivo para ello. Pero en fin, como la gente hoy día habla de todo y critica todo, en fin. Y me dijo: mira, no conozco tu obra, quiero conocer lo que haces y me gustaría leer algo tuyo. ¿Por qué no me envías algo? Y entonces, casualmente, yo tenía por allí un ejemplar de mis dos últimos libros, Tratado contra los libros y Cuentos urgentes para un tiempo lento. Se lo envié y poco más de una semana me contestó, me dijo que la había leído, le había gustado mucho y que quería hacerme ya el encargo. Ya te hago el encargo. Quiero que me escribas un relato de unas 30 páginas. Yo llegué hasta las 50 luego. Unas 30 páginas para incluirlo en una colección nueva que se llama El desertor del presidio,
y tiene que tener elementos de intriga, de misterio, policíaco, fantástico, de terror, de novela negra, de magia, de lo absurdo, paranormal. Yo muy cándidamente le dije, sí, bueno, vale, lo hago. Sin saber a lo que me comprometía, yo no tenía ni idea de aquello. Y cuando colgué el teléfono dije, ¿qué es lo que he hecho? No tengo ni idea. Yo nunca, a lo largo de mi trayectoria, de lo poco que tengo escrito, he tocado muy poco el género de intriga, de misterio. Alguna novela, sí, que creo recordar que una novela que ganó el premio de Ciudad Algeciras, novela corta, que era La carreta de heno, que era un género, era sobre el misterio, la intriga, sobre el grial, los templarios, y se descubría todo a través de un desciframiento de un texto muy intrincado. Pero aparte de eso, este género lo había tocado poco, por lo cual yo me vi de pronto un enorme compromiso, a ver qué escribo yo, ¿no? ¿Cómo salgo de esto? A la semana me llama Pedro Tabernero preguntándome cómo llevaba el relato. Y yo dije, ¿qué relato? O sea, yo me acordaba de aquello. Y digo, no, mira, no, yo estaba en el instituto entonces trabajando, estaba a final de curso y no estaba muy liado. Y digo, no, Pedro, vamos, ni lo he pensado todavía, ya pensaré algo. Pero a la semana siguiente me vuelve a llamar, que cómo iba el relato. Y ya le digo, no, Pedro, esto no funciona así, me tienes que dar tiempo. Yo primero tengo que ver a ver si soy capaz de escribir algo y si se me ocurre alguna historia. Y luego, en el momento que yo me ponga a escribir, yo necesito dedicarle a esto el día entero. Y en un mes, yo te garantizo, me comprometo a que lo escribo, dedicándole el mes entero. Yo ahora mismo estoy con las evaluaciones en el instituto de bachillerato, era abril, el bachillerato terminaba en mayo, estoy con las evaluaciones, las recuperaciones, los exámenes, las correcciones, luego tengo el primero de bachillerato y cuarto de eso en junio. Digo, yo hasta julio no me puedo poner. Yo te garantizo que cuando yo termine el instituto, yo me pongo a escribir. Y el 1 de julio, por la mañana, me levanté, desayuné y me senté delante del ordenador. Y entonces no sabía qué escribir. Y hice lo que se suele hacer en estos casos, y es que en la primera frase, en la primera línea, coloqué un muerto. Concretamente empieza diciendo, antes de centrarse en la observación del cadáver, o sea, en las 8 primeras letras yo ya puse un muerto. Y a ver qué sale de aquí. Pero no un muerto cualquiera, sino un muerto, quizá un asesinato, en unas extrañas circunstancias. En un sótano, delante de un marco de bronce enorme de un espejo de pie, reventado, todo lleno de cristales, con un candelabro cerca, un puñal cerca, y el muerto desangrado dentro de un pentagrama invertido. Pentagrama invertido es el pentagrama, esa estrella de 5 puntas que se hace de un solo trazo dentro de un círculo, que cuando tiene el vértice hacia arriba es considerado de la buena suerte, un símbolo mágico, esotérico y religioso, pero si tiene la punta hacia abajo, es invertido, es un símbolo satánico. Por lo tanto, yo ya en los primeros párrafos fui esbozando todos los ingredientes del misterio posible. Pero no contento con eso, además, el muerto, que había muerto atravesado por una esquirla del espejo que le atravesó la yugular y estaba en un charco de sangre, el muerto había muerto además, el hombre había muerto además sonriendo. Eso fue lo primero que escribí. Y cuando terminé de escribir eso me eché para atrás en la silla y digo, ¿y ahora qué sigue? ¿Ahora qué sigue? Bueno, como la escritura tiene muchísimo de oficio, pues persistí un día tras otro, me castigué allí a no levantarme hasta que fue surgiendo la historia. Y efectivamente fue surgiendo esta historia
que se llama la mirada del espejo. Los espejos normalmente, según nuestro grado de vanidad y presunción y coquetería, sirven para contemplarnos. Los espejos son grandes delatores que a veces odiamos porque nos vemos la arruga, nos vemos la cana, que si estoy más gordo, y odiamos los espejos, ¿no? Pero para eso sirven normalmente los espejos, para mirarnos. Pero ¿qué pensaríamos de un espejo que no solo sirviera para mirarnos, sino que fuera el espejo el que nos mirara a nosotros? Que desde ese rincón en el que está nos observa, copia todos nuestros movimientos. Y no solo copia nuestros movimientos, sino que guarda memoria de ellos. Y que en unas circunstancias extraordinarias, como ocurre en este relato, ese espejo puede desvelar todas las imágenes que ha ido almacenando en su memoria. Y además, a través de esas imágenes, se podrán desvelar los crímenes antiguos que se cometieron delante de ese espejo. Esa es más o menos la historia. Y la historia, además, está escrita en varios planos narrativos y temporales. Efectivamente, como muy bien ha dicho Paco, que se lo ha leído, pues se van alternando los párrafos, los capitulillos escritos en tercera persona, narrador omnisciente, junto con los capítulos escritos en primera persona. Y abarca un amplio espacio temporal. Transcurre en el presente, pero buena parte de ello transcurre también en el siglo XIX e incluso hay un capítulo que se remonta al siglo XVII. Para que el lector no se pierda del todo en estos saltos, yo le recomiendo que tenga presente siempre el índice que viene atrás, donde vienen los capitulitos, porque Tabernero tiene costumbre de hacer un índice un tanto artificial atrás, donde va poniendo el comienzo de los renglones con una paginación, pero luego viene capítulo sexto, o sea, capítulo 1, capítulo 3, capítulo... Eso es lo que debe tener en cuenta el lector. Entonces, si le sirve de guía, que tenga presente lo que les voy a decir. El capítulo 1 y el capítulo 8, que es el primero y el último, el capítulo 1 es caso abierto y el capítulo 8 es caso cerrado. Están relacionados entre sí. Luego está relacionado el segundo. Leopoldo Galip hereda la obsesión de sus antepasados. Con el sexto, Leopoldo Galip establece un pacto. Luego están relacionados el tercero, Albano Dese compra la casa. Con el quinto, Albano Dese realiza un descubrimiento prodigioso y el séptimo, Albano Dese rompe el hechizo del Speculum Maleficus. Y hay un capítulo que no está relacionado con ninguno, que es el cuarto, y que es un poco la clave de bóveda, la que lo sostiene todo, es un poco la bisagra, el que lo va a explicar todo. Y el cuarto es Fabrizio Donetti, fabricante de espejos, y que explica un poco todo el relato. Se dice, al final de este libro, dice, los espejos son los escaparates de nuestra vanidad y presunción, y el diablo se aprovecha de ellos para penetrar en nuestras vidas. Ahí está la clave un poco. Yo les leeré un poquito el capítulo el cuarto, Fabrizio Donetti, fabricante de espejos, que no es muy largo, y que dice así. Fabrizio Donetti, oficial del reputado gremio de ópticos y cristaleros de Venecia, arruinó su carrera en una infausta tarde de invierno, mientras sufría el rigor de unas fiebres cuartanas. Fue expulsado del taller del judío Jeremías Tayton o Dalton cuando, en una torpeza impropia de su rango, malogró la fórmula elaborada durante años en los talleres de alquimia de la fijación de argento vivo sobre la superficie pulida de cristal, en un intento del maestro por superar los anticuados espejos de metal bruñido. Repudiado de la profesión, vagó sin rumbo por varios estados, siendo rechazado en todas partes y teniendo que acogerse finalmente
a la caridad de Christian Galip, tercer conde de Nemours, al que prometió abordar en secreto la fábrica del mejor espejo que saliese de manos del más reputado artesano. Fue el conde Christian quien, sin saberlo, incubó por primera vez la fiebre por la alquimia y el elixir vivificante que habría de obsesionar al resto de sus descendientes, a los que transmitió sus logros a través de las anotaciones de sus fórmulas que dejó en 2 cuadernos de vitela, cuyo desciframiento pesó sobre ellos como la herencia desgraciada de una maldición de la que pocos pudieron escapar y que concluiría arruinando la vida de cuantos lo intentaron. Pero buscando la fórmula mágica de la inmortalidad, todos concluyeron muriendo prematuramente en circunstancias nunca acabadas. Tenía el conde instalado en el sótano del Torreón un rudimentario laboratorio en el que realizaba ensayos prematuros de calcinación de la materia cuando casualmente recaló en su dominio un físico galeno, errabundo algebrista, que se daba a la práctica medicinante de fórmulas y elixires mágicos, cuando no diabólicos. Padecía el conde, desde las campañas de Berbería, de la tortura de unas llagas purulentas en las piernas, contagiadas sin duda por la herejía de los hierros sarracenos y que se mostraron rebeldes a la eficacia de los ensalmos y emplastos de sus sangradores y alfajemes. Solicitando sus servicios, el físico Fabricio Donetti correspondió aplicándole unas tinturas de salumbre y unos ungüentos de agua recia que en poco tiempo calmaron su inquietud y devolvieron la reciedumbre de sus miembros. Interesado por su ciencia, el físico Fabricio Donetti entró al servicio del conde Christian Galip, quien lo situó al frente de su laboratorio, e informado de su pericia en el temple de cristales y los cocimientos del hidrargirio, le exigió la fabricación de un extraordinario espejo con que agasajar a su esposa, la condesa Fidelia, cuya belleza no era digna de la tosquedad de la linde. Durante meses, Fabricio Donetti redujo la existencia de sus dominios al sótano de la torre, entregado sin descanso al cocimiento en ollas de aludel de la fórmula del espargiro. Ensayó incansable con una y otra receta, malogrando finalmente todas sus proporciones, de tal manera que la desesperación del conde convirtió lo que en un principio había sido generosa invitación en castigo de presidio. Esta será tu tumba si no culminas la obra prometida, le dijo. Y así, entre el desaliento prolongado de los fracasos y la calamidad de la certidumbre de que nunca más vería la luz del sol, pasaron los meses. El delirio desquició a Fabricio, que en su prolongada agonía perdió la noción del tiempo y el de la sucesión de los días y de las noches. En su locura se hizo habitante de las tinieblas y conversaba con las sombras que lo rodeaban, lamentando su suerte y proclamando su deseo vehemente de culminar con éxito su trabajo al precio que fuese. «Daré mi alma a quien me ayude», clamó desesperado una noche. Y una de esas sombras, compadecida de las penurias de sus fracasos, se acercó una madrugada hasta él y desde las tinieblas le prometió: «Te dotaré de la fórmula del éxito si cumples lo prometido y te conviertes en instrumento de mi voluntad», le ofreció la voz, de la que no pudo localizar de qué rincón provenía. Él, alucinado y febril, macilento por el cautiverio y enjuto por la escasez de los mendrugos, aceptó claudicante con una reverencia de sumisión. «Te proporcionaré la fórmula prodigiosa del cinabrio», le adelantó, «pero para que ese espejo sea merecedor de mi disposición, habrás de mezclarlo con el humor vítreo de 13 gatos negros que sacrificarás para que, al igual que sus ojos, el argento pueda encenderse en la oscuridad. Y así, al mismo tiempo que construyes el espejo, establecerás la puerta por la que yo accederé al mundo, con lo cual, una vez concluido, permanecerá anclado en su sitio sin que fuerza alguna pueda desplazarlo, pues mi puerta ha de ser fija para no errar la entrada». Él,
en la fiebre de sus alucinaciones, aceptó todo, sin saber aún a qué se comprometía ni poder determinar con exactitud si lo había soñado o no. El conde, extrañado, pero animado por su promesa de conclusión, accedió a sacrificar y entregar 13 gatos negros, además de cobre y estaño suficiente para el tremol del marco de bronce y todo cuanto demandó para la fabricación del vidrio. Un mes más tarde, un Fabrizio Donetti extenuado, pero por primera vez en mucho tiempo contento y exultante, mandó aviso al conde de que su encargo estaba terminado. Cuando Christian Galip, tercer conde de Nemours, descendió por fin al sótano, quedó perplejo y maravillado. Tenía ante sí el espejo más hermoso y extraordinario que cabía imaginar. No solo reflejaba el mundo, sino que lo hacía de tal forma y con tal precisión que magnificaba los espacios y dibujaba los contornos con tal exactitud que todo parecía más bello y asombroso, como una ventana mágica de la que había que realizar un enorme esfuerzo para permanecer situado de este lado y no intentar franquear y sucumbir al mundo maravilloso que se mostraba del otro. Felicitó a su inventor y, entusiasmado por la magnitud del regalo excepcional que ofrecería a la belleza de su esposa, mandó que el espejo fuese trasladado de inmediato a los aposentos de su amada. Y aquí empezó la desgracia de su hacedor, pues cuando Fabrizio Donetti intentó informar al conde de que aquel prodigio solo se podría observar allí, pues no era posible arrastrarlo ni trasladarlo, el conde estalló en una carcajada espontánea por la ocurrencia de su artesano. No hubo hombres suficientes en el patio de armas ni en el condado para tratar de levantar y mover el espejo de la piedra donde estaba sembrado. La ira del conde no encontró satisfacción. Aquel nigromante se había burlado de él y con maléficas artes de hechicero había construido el objeto más bello y prodigioso para escarnio de su amo. Tras varias semanas solicitando el concurso de los hombres y guerreros más esforzados de la región, el conde concluyó claudicando ante el maleficio. Bien, determinó una mañana, si el espejo no se puede mover de aquí, si el espejo no puede moverse de aquí, vincularás también tu destino y permanecerás cargado de grillete junto a esta tu obra hasta que decidas poner término al hechizo. Y así fue como Fabrizio Donetti concluyó sus días siendo esclavo de su creación. A los cuantos meses de permanecer encadenado a una argolla en el suelo, a los pies de su obra, una noche, desesperado, rogó encarecidamente a quien lo oyera acabar con su vida. Y el espejo, como en un sortilegio mágico, se encendió entonces con una esplendente luz verde fosforescente y de su interior, como si atravesara una puerta, surgió su dueño que, cerrando piadosamente los ojos de Fabrizio, que yacía postrado en la dura piedra, se hizo cargo de su alma. A mí me toca hablar de la parte plástica del libro y hablaré algo del libro y algo de Tabernero, pero poco tiempo porque llevamos... Sí, por favor, vamos a ver si soy capaz de echarlo a andar. Bueno, tengo que decir que estoy muy agradecido a la Delegación de Biblioteca, a mi querido amigo Santi, a las palabras tan cuidadas de nuestro querido Paco, y particularmente a vosotros que habéis decidido venir un ratito a acompañarnos a la presentación de un libro, porque si un libro no llega a las manos de un lector, la verdad es que no sirve absolutamente para nada. Todo lo que se hace para los demás, sea un libro o sea una tarta de manzana, para eso se hace, ¿no? Para los demás. No sé si se ve algo. Bueno, el Pedro Tabernero está considerado como uno de los mejores editores que hay en Europa, y en él se reúnen una serie de condiciones que son muy poco usuales dentro del mundo del libro. Él huye, como de la peste, de la industria del libro. Una edición como esta, que tiene 50 ejemplares, dice a las claras que él no está
por entrar dentro de la competición ni entrar en el mercado. Él aborrece el mercado tanto como lo aborrecemos mucho. De manera que su objetivo es construir un objeto que sea bello y en el que predominen las imágenes sobre los textos escritos. Yo este es el quinto libro que hago con él, el que saldrá muy pronto, el sexto, es un libro sin una sola palabra, son todos 100 y pico de imágenes, 100 y pico de páginas absolutamente repletas de imágenes que constituyen un discurso, una forma de entender el libro. Y la verdad es que muchas veces bromeamos que en el fondo lo que él quiere es hacer un libro de un solo ejemplar y acabaremos haciéndolo, Este que está por salir, que es lo que se llama, no sin cierta cursilería, rimbombancia y sin sentido, libro de artista, que no se corresponde tampoco con lo que él ha propuesto. Un libro de artista es en realidad el cuaderno que todos tenemos, donde va apuntando cosas y donde va haciendo bosquejos, las ideas que te vienen. Eso a veces se constituye el libro de viajes y suelen ser preciosos, ¿no? Ahí hay ejemplos como los de Delacroix o Fortuny o verdaderas maravillas en la historia del arte a ese propósito. Pero él aquí nos dijo que hiciéramos un libro sobre Sevilla y que fuera todo solo de imágenes. Y eso pues está ahora en el trance de publicarse. De todo lo que he hecho con él, los 14 o 15 años que llevamos trabajando juntos, este es posiblemente el único que se puede llamar libro de ilustraciones. Sí, es que lo voy a poner de otra manera. Gracias. Libros ilustrados. Yo he hecho con él, hice Osuna y sus olivos, que era un libro sobre los olivos de Osuna, que no tenía más texto que el que escribió Carlos Castilla del Pino, porque daba la circunstancia que tanto para él como para mí el olivo es nuestro árbol tutelar y a él le encantó escribir un texto sobre los olivos que yo había pintado. Después hice de otra colección de él, Poetas y Ciudades, hice Las Piedras de Chile, de Pablo Neruda, que se presentó en Santiago de Chile y en Isla Negra. En el año 19 hice también con él una edición del poema Espacio de Juan Ramón Jiménez, que la crítica lo ha considerado como la edición más bella que se ha hecho de ese poema, que indudablemente, como decía Pepe Caballero Bonal, es el poema más grande jamás escrito, no solo en español, sino en cualquier lengua. Hace unos meses presenté otro libro con él, Doble Gozo, y por último este. En este sí estoy ilustrando, porque lo que pinto tiene una relación directa con lo que Pepe Reyes ha escrito. Él tardó un tiempo, yo tardé 9 meses. Yo tardé un mes. Un mes, yo tardé 9. Perdón, él se conoce el libro mejor que yo. Yo lo tuve que leer ayer porque no me acordaba ya de lo que iba. Sí, quizá, ¿no? Porque claro, cuando está ahí, el ejercicio de ilustrar es muy... a mí me gusta mucho más pintar sobre algo que ilustrar, porque ilustrar puedes caer en la simpleza de decir, y de pronto el caballero sacó una espada, un guante y abofeteó a su contrincante, y se ve al caballero dando con el guante en la cara. Eso era muy bonito en las novelas por entrega del siglo XIX, pero eso para mí no tiene mucho sentido. Creo que de lo que se trata es de meterse en el espíritu oculto que tiene toda escritura y buscándole una traslación formal en base a los recursos pobrísimos que tienen los pintores, que es forma y color. No hay más de eso. Y a veces pues lo que ocurre es que una cosa te lleva a la otra. Yo sí sabía que tenía que hacerlo, porque a mí cuando el tabernero me dijo, mira, he pensado que tú ilustres el libro de Pepe Reyes, ya que tú me lo has presentado, que tú lo ilustres. Y yo dije, prudente, que se lo pregunten a Pepe Reyes, pregúntaselo. Y Pepe Reyes pues asintió con entusiasmo, porque yo ya le había hecho portadas de libros, pero hacer la portada de un libro no es ilustrar un libro, esto tiene más enjundia. Con toda sinceridad no diré que yo haya hecho un trabajo extraordinario, ¿no? Porque nadie es más que nadie, y yo no me considero por ahí
en algún momento se ha dicho la maestría, tal y cual. Yo no me considero maestro ni notable en nada. Yo soy un aprendiz, un eterno aprendiz, y estoy muy contento, muy feliz de estar ahí, porque todo es error y ensayo. Y a quien tienes en la cabeza cuando estás haciendo un trabajo de esta naturaleza es a aquella persona que va a dedicar lo más grande que tiene, su tiempo, a contemplar el trabajo que tú has hecho. Entonces estás pensando en lo otro y lo estás haciendo para el otro. Cometí un error que fue que cuando ya tenía 15 o 16 o 18, no me acuerdo, llamarlo y enseñárselo, ¿no? Y yo sé que eso no tenía que haberlo hecho, pero tenía que haber tenido, al final, habérselo presentado. A Pedro no le gustó nada, cuando se enteró que le había enseñado alguna, no le dije que tantas, pero porque lo interesante del caso es cómo uno puede llegar a interpretar no solo lo que está escrito, sino también se puede pintar lo que uno ha escuchado, de la misma manera que un músico también es capaz de escribir en la partitura lo que ha oído fuera o dentro de él mismo, porque ese es el mundo de lo poético y de lo artístico, y para eso sirve la expresión artística. No sirve, yo no diré nunca que la expresión artística es la expresión máxima, no, porque es un producto de los seres humanos y ninguno tiene más importancia que el otro. Pero sí, la función que tiene la expresión artística es la de introducirse en unos caminos, en unos territorios a los que no alcanza la razón. Es decir, a esos terrenos que, por ejemplo, si hablamos de los sentimientos, pues es muy difícil explicar racionalmente un sentimiento o una emoción. Eso solo se explica a través del lenguaje artístico, y ahí pues la supremacía lo tiene el lenguaje poético y lo tiene el lenguaje musical. El lenguaje plástico es más primitivo, no diré más grosero, pero sí más primitivo, y la música quizás sea la expresión más sublime junto a la poesía, que es aquello que nos procura el alivio, que nos procura la comprensión de lo que denominamos en español inefable, lo que no tiene explicación, lo que es inaprensible. Ese es el territorio y la función de la expresión artística en general. Yo con este libro he hecho lo que he podido, y creo que es lo que hay que decir con toda claridad. Uno hace lo que puede, nadie es extraordinario, yo no me considero notable en ningún aspecto. He hecho lo que he podido. A mí me ha gustado mucho el relato desde el principio. Yo sabía que me iba a costar mucho, porque yo ni soy un pintor abstracto ni soy un pintor figurativo, soy simplemente una persona que intenta expresarse a través de la forma y del color. Y cuando tengo que pintar un pájaro, pues lo pinto, y cuando tengo que pintar otras cosas que no son figurativas, lo hago con el mismo interés y la misma entrega. Pero sabía que me iba a costar, y me ha costado. Sí, para mi satisfacción, de muchas horas de trabajo con esto, solamente rompí tres, que no los veía, los rompí y empecé de nuevo, ¿no? Porque eso es de lo que se trata, ¿no? Todo en el error y el ensayo es donde uno encuentra la luz y la capacidad para dirigirse hacia... Son 67 pinturas, todas son acuarelas sobre un papel francés que es maravilloso. Y porque el agua aquí permite hacer cosas que con el óleo, con Pedro he hecho libros solo al óleo, pero el agua a mí me gusta muchísimo, y porque es difícil, porque es un reto y porque te permite una improvisación, y a veces los propios materiales se te imponen, ¿no? Y tiene las inspiraciones propias de la exigencia del libro. El libro tiene unos contenidos de carácter esotérico importantes, hacen grandes referencias a los conocimientos alquímicos, a los antiguos grimorios, a todas las figuraciones de la piedra filosofal, que todo eso es una iconografía clásica, fundamentalmente medieval y ya muy sutil y muy elaborada en el siglo XVIII, que es precioso, que eso es un elemento de la tradición que tiene una gran importancia. Y después pues, a eso arropado con las 4 cosas que yo haya podido descubrir en un lenguaje plástico que, aún siendo muy personal, yo puedo decir que tengo un lenguaje plástico muy personal, pero eso no quiere decir que sea nada extraordinario.
sí es extraordinario como el editor, que a su vez es coleccionista, Pedro Tabernero es un coleccionista empedernido, de una gran colección de arte contemporáneo, él es el autor realmente del libro, el que le da forma al libro. Y él es un gran artista, es un hombre de una enorme sensibilidad y sabe organizar materiales, de la misma manera que un pintor lo que hace es organizar materiales y dejarlos sobre un soporte. Pues él toma el trabajo del escritor, el trabajo del pintor, lo organiza, lo expone, lo manda a encuadernar, estudia cómo tiene que quedar eso. A mí él siempre me regala, y yo se lo agradezco mucho, las pruebas de imprenta de cada libro. Y son muy emocionantes porque hay la edición del poema Espacio tuvo, creo que fueron 36 pruebas de imprenta, ¿no? Y, o sea, que son meses y meses de trabajo, ¿no? Porque a lo mejor son lo que se ha movido un poquito una ilustración o que un sepia ha salido muy agrio, pues hay que volver a repetir. Entonces, todo ese proceso de creación de un libro para mí es una expresión artística muy importante en un mundo como en el que vivimos, de un salvajismo atroz. No hay que referirse ya solamente a los conflictos absolutamente despreciables que están sucediendo en el planeta ahora mismo, sino en un mundo en el que se está produciendo una deshumanización a una velocidad muy grande, una insensibilización de la ciudadanía muy grande. Entonces, cuando hay alguien que es capaz de hacer un libro de 50 ejemplares, a mí eso me da mucho sentido de la esperanza, me anima y me consuela ante las atrocidades del siglo XXI, que parece que va en camino de superar las del siglo XX, que ya es decir, y espero que no se produzcan. 50 ejemplares es lo que hay. Entonces, el libro, pues ahora mismo, los que me ha enviado, pues ya no quedan ejemplares. Y lo que él me ha dicho es que como ahora él tiene que recoger lo que tiene distribuido en librería, que no creo que sean más de 25 ejemplares, que aquellos de vosotros que queráis, porque esta presentación es especial para él, porque el libro se presentó en Sevilla en diciembre, que aquellos que tengáis interés, pues que dejéis vuestro nombre y teléfono, y desde la propia editorial os llamarán y os dirán, mire, le puede facilitar un ejemplar, haremos por este procedimiento. Es lo que podemos hacer, ¿no? Y nada más, yo no tengo más que contaros. Sí deciros que ha sido un placer este ejercicio de pintura y que pues, una vez más me ha unido a 4 amigos muy queridos, porque Telle ha escrito un prólogo espléndido, muy centrado en la escritura de Pepe, que conoce muy bien. Albert Torés ha escrito sobre mi pintura y hoy Paco nos ha regalado con su forma de ver el libro, de entenderlo, por lo cual nos ha unido 5 amigos en un objeto que bello, muy bien hecho. Por eso se dice en los términos de los editores, al cuidado de, porque lo mimas, ¿no? Y después llega a las manos de los bibliotecarios, ¿no? Que son los tesoreros de este asunto. Y en ese sentido, pues Santi, yo tengo que decir públicamente que me siento muy feliz de tenerte por amigo y de haber visto, como te vi cuando llegaste aquí muy joven, que los años que te has dedicado al mundo del libro en San Roque haya sido capaz de consolidar 5 bibliotecas y que esa es una responsabilidad, señora concejala, muy grande. Es un oficio muy hermoso el que la ciudadanía tenga libre acceso al libro, porque esas son las ventanas que nos procuran conocer a nosotros mismos y construir la libertad y la fraternidad que nos debemos. Muchas gracias.